Bueno, bienvenidos a este ciclo nuevamente. Estamos con Paola Buedo, médica e investigadora de la universidad, especialista en bioética. Exacto. Contame, por favor, para un alumno secundario que está por salir de la escuela, ¿qué es la bioética? Bueno, la bioética es una disciplina que intenta reflexionar de manera crítica y analizar sistemáticamente cuestiones en torno a la vida, a la salud. Históricamente la bioética estuvo bastante enfocada a cuestiones que sucedían solamente en el ámbito médico de la atención en salud, pero hace ya varios años que está también muy enfocada en trabajar aspectos medioambientales, de los derechos de los animales, digamos, trascender un poco el ámbito médico porque se entiende que la vida y la salud no solo transcurren en un ámbito de atención formal o institucional. Bien. Si hablamos de conciencia, ¿no? ¿Qué sería ser consciente? ¿Somos siempre conscientes? La conciencia es una forma de pensar nuestro yo y de pensar el mundo exterior y sobre todo de tener claro cuál es esa línea divisoria. Es un concepto bastante complejo de explicar y hasta incluso investigar. De hecho, hasta hace pocos años se volvió a traer la investigación de la conciencia, digamos, al plano de la investigación formal. Pero bueno, se trata de comprender. La conciencia nos ayuda a, digamos, retratar nuestro propio yo como una cuestión de entender qué es lo interior, separarlo de lo exterior. Para eso es necesario un montón de estructuras cerebrales que están como en función de ello, que nos permiten percibir, que nos permiten comprender, que nos permiten recuperar recuerdos. Digamos, hay toda una sucesión de mecanismos fisiológicos que tienen que estar muy activos para que la conciencia funcione. La conciencia también es muy interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros dormimos, la conciencia se apaga y después se despierta cuando nosotros nos despertamos, ¿verdad? Y volvemos a recuperar todo eso. Así que de eso se trata un poco, ser conscientes. Bien, hablaba de los recuerdos. ¿Es posible borrar un recuerdo, por ejemplo, traumático, taparlo? Sería posible, de hecho nuestro cerebro hace eso bastante seguido, digamos. ¿De manera automática lo hace? Sí, como un mecanismo de defensa. A veces cuando algo es muy traumático, cuando uno fue muy problemático, cuando algo afectó mucho nuestra subjetividad, nuestra psiquis, nuestro cerebro tiene algún mecanismo de defensa que hace eso, pero el problema es que los recuerdos no son como una foto, ¿no? Son experiencias que nosotros vivimos con nuestro cuerpo y con nuestra mente, y eso, por más que nosotros podamos borrar ese recuerdo como si sacáramos la foto de la caja, digamos, nuestro cuerpo y nuestra mente aún tienen esa memoria de que eso nos afectó de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es bien interesante que quizás pensar que quizás mejor que borrar o que bloquear sería, bueno, reinterpretar eso que pasó, trabajarlo de alguna manera para entender por qué pasó, cómo lo podemos resolver, digamos, en vez de ocultarlo, ponerlo bien a la luz y ponerle nombre. Hay veces que a esas cuestiones, ¿no? Cuando se le ponen nombre, cuando se les ponen conceptos, bueno, se pueden trabajar mejor. Así que pienso que sería una solución quizás más largoplacistas, pensar en trabajar esas cuestiones traumáticas que en ocultarlas. Bien. ¿Desde qué edad empezamos a tener recuerdos? Por ejemplo, ¿hay un momento? Eso es una pregunta muy interesante, pero es muy difícil en realidad de contestar porque no podemos hacerle preguntas a los bebés, por ejemplo, que eso estaría buenísimo. Pero en este sentido, hay cuestiones, hoy me preguntabas qué era la conciencia, ¿no? Nosotros, la conciencia lo que hace es como filtrar todo el tiempo cuestiones que ayudan a que nosotros podamos desempeñarnos en un mundo común. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo lo que nos rodea lo incorporamos, sino que lo incorporamos conscientemente. Todo lo que nos rodea no lo incorporamos conscientemente porque tenemos una multiplicidad impresionante de estímulos a nuestro alrededor, visuales, sonoros, sensitivos. Lo que la conciencia hace es como un filtro, agarra lo que nos va a ayudar a la sobrevivencia. De hecho, se cree que eso es un mecanismo evolutivo que, si bien gasta mucha energía cerebral, pero nos ayuda para sobrevivir en el día a día. Ahora, la cuestión es que todo el resto de los estímulos igual sí están siendo incorporados de manera quizá inconsciente. Digo esto porque
para responder a esta pregunta de, bueno, a partir de qué edad nosotros podríamos pensar que empezamos a recuperar la memoria, a tener memoria, a tener recuerdos, esta es una buena explicación. Quizás nosotros no recordemos qué hacíamos o qué pensábamos cuando teníamos 6 meses, pero posiblemente tengamos algún backup de orden inconsciente que todavía modela nuestras formas de ver la vida, nuestras formas, ¿no? Bueno, ¿tenés un recuerdo, por ejemplo, el recuerdo más viejo que tengas en tu cabeza de cuando eras chica? ¿A qué lo asociás? ¿Cómo lo buscamos ese recuerdo? Es que creo que nosotros la memoria y la conciencia la vamos reconstruyendo todo el tiempo. Nunca tenemos un recuerdo, digamos, fiable tal cual como sucedió. Siempre nosotros vamos reelaborando ese recuerdo, esa memoria, sobre todo, y eso es muy fácil de detectar cuando contamos anécdotas de algo que nos pasó. Cada vez que contamos una anécdota le vamos tocando algunas cositas, pero bueno, eso también es bien válido porque en realidad habla de que la memoria es activa, de que uno para justamente sostener recuerdos los tiene que compartir con otros, los tiene que hablar. Con lo cual yo tengo recuerdos de mi infancia, pero creo que son más recuerdos construidos a partir de mirar fotos de cuando era chiquita y acordarme de que el otro me los contó, que ¿entendés? Que no estoy segura que sean míos propios, ubicarte en ese momento, o de que los construí porque miré las fotos y pues mi mamá me contó. Pero bueno, creo que para el objetivo que pretende la memoria, que es sostener nuestra identidad, igual es bien válido. Sí, si ese recuerdo lo tengo yo genuinamente los 4 años, se me lo contó mi mamá, digamos. Eso en realidad para lo que necesitamos la memoria es para sostener nuestra identidad como seres humanos individuales, singulares, así que bien vale cualquiera de los dos mecanismos. Bien. Paola, ¿podemos manipular todas nuestras emociones? ¿Somos capaces de manipular las emociones? ¿Nosotros mismos? Sí. Yo creo que somos muy manipulables por el exterior. De hecho, hay como muchas situaciones dogmáticas que han logrado manipulación de seres humanos y de masas, sobre todo. Hay muchos estudios sobre eso, ¿no? La manipulación de masas que posiblemente apelan a la cuestión emocional para la manipulación. De hecho, hay una filósofa muy importante que se llama Hannah Arendt, que ella habla de cuando los seres humanos tenemos poca capacidad de argumentar o de sostener alguna idea con argumentos sólidos, es que estamos más expuestos a la manipulación, ¿no? Cuando tenemos pensamientos más superficiales o más mediocres, yo voy a decir, estamos más expuestos a apelar solamente a nuestra emoción para tomar decisiones o para juzgar cuestiones, con lo cual creo que lo podemos pensar un poco al revés. La emoción, digamos, aislada de la razón, nos deja muy vulnerables para la manipulación. Pero bueno, de todos modos, ahora, por ejemplo, con toda la cuestión del Big Data y de la inteligencia artificial y esta cantidad de datos que nosotros le estamos regalando a las empresas, nos manipulan racionalmente, claro. que es una como distinción de lo que pasaba antes. Antes se apelaba a la cuestión emocional con algunas religiones, algunas ideologías políticas, y hoy creo que están apelando a también coaptar nuestra manipulación al orden racional porque saben absolutamente nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras formas de pensar, ¿no? Y está como todo adaptado, así que eso es bien complejo, esas formas de manipulación, porque son personalizadas. Y eso es difícil de desarmar porque la manipulación de masas puede estar desarmada cuando uno tiene gestión política, en el sentido de esto de gestionar el conflicto, de ver qué valores tenemos como humanos, ¿no? Cuando nosotros politizamos nuestra vida, pero politizamos no partidariamente me refiero, sino cuando somos sujetos activos de las decisiones que tomamos para transformar la realidad. Entonces, creo que la manipulación de masas había encontrado alguna resolución ahí que no la estaríamos encontrando en esta manipulación más actual, que es bien personalizada, ¿no? Así claro. Que es muy problemático. Bien. Muy problemático. Paola, sí. ¿Se puede decir que es como un rayo lo que determina el límite entre la locura y la realidad? O sea, cae el rayo de la locura y de un momento a otro... ¿La locura y la normalidad? La normalidad, claro. No, absolutamente no. Todo el tiempo, primero que es muy difícil definir la normalidad psíquica, es muy difícil y es muy conflictiva de términos éticos también, sobre todo porque la normalidad psíquica tiene mucha dependencia del contexto histórico. Fíjate vos que, por ejemplo, hasta el año 70-73, para la Asociación Americana de Psiquiatría, la homosexualidad era una anormalidad psíquica, era un trastorno mental, con lo cual es muy difícil de definir la normalidad psíquica en sí misma. Y después en establecer la locura y la normalidad como
como cuestiones estáticas, ¿no? Porque nosotros mismos, que podemos decirnos no locos, ¿no? No sé, por lo menos yo. Vamos a ver. No, pero podemos encontrarnos nosotros mismos, que nos definimos como no locos, en momentos en que estamos muy desesperados, muy angustiados, en que estamos delirando o escuchamos algo que en realidad no sucedió. Digo, fluctuamos ahí, y hasta personas que tienen o que padecen de sufrimientos mentales graves, ¿no? De lo que por ahí tradicionalmente se asocia a la locura, que son la psicosis y esas cuestiones, tienen momentos de lucidez también, ¿no? No son permanentes, pero también tienen momentos de lucidez. Entonces, claramente, es muy difícil de definir ese límite. Eso es lo que hace tan complejo el campo de la salud mental, claramente, también, ¿no? Esta subjetividad en eso. Si bien, por supuesto, que podemos apreciar que hay cuando una persona está sufriendo, ¿no? Está claro, y para eso está la ayuda profesional, pero después en cuestiones de comportamientos o de conductas que quizás tengan que ver más con esto, con valores morales o con valores culturales, ahí se nos hace un poco engorroso a veces, sobre todo cuando miramos la salud mental global, porque es muy difícil en nuestra misma cultura, en nuestra misma ciudad, pensarnos quiénes somos los normales y quiénes no. Pero bueno, cuando miramos eso en formato global, se hace un poco más complejo, lo que lo hace también muy apasionante. Bien. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir nos las pasamos tomando decisiones. Sí. ¿Hasta qué punto somos responsables de esa toma de decisiones, de cada una de las cosas que hacemos? Ese es un gran debate actual también, porque hay estoy usando mi dedo, hay muchos filósofos que plantean que cuanto más conocimiento tenemos de nosotros mismos como cuerpo social y de nosotros mismos como cuerpo biológico, digamos, nos haríamos menos responsables de nuestras decisiones, ¿no? Porque quiere decir, esa sentencia tiene que ver con, bueno, parece que cada vez habría más argumentos para sostener que nosotros no somos del todo autónomos de lo que creemos. Para tomar decisiones, por lo menos decisiones que sean genuinas, no decisiones que sean para sobrevivir, digamos, decisiones genuinas, tenemos que ser autónomos. Para ser autónomos tenemos que tener la capacidad cognitiva ¿no? para decidir. Tenemos que tener condiciones sociales que nos permitan tomar decisiones, quiero decir, garantizar la libertad, el derecho a la educación, un montón de cosas, un montón de conocimientos que tenemos que tener. Y después nos tenemos que autoautorizar a tomar decisiones. O sea, quiere decir que tenemos que sentir que tenemos la suficiente autorización para el mundo para tomar una decisión. Ahora, cuando nosotros podemos dar cuenta de que estas tres cosas están sucediendo y tomamos una decisión respetando o que estas tres dimensiones sean respetadas, bueno, podemos pensar que somos responsables. Tenemos todo un sistema judicial que está basado en la responsabilidad individual en función de eso. Lo que no quiere decir que en el 100% de los casos eso esté bien aplicado, ¿no? Porque justamente hay muchas veces en el que ni el derecho a la educación ni las libertades individuales se pueden garantizar, con lo cual ahí tendríamos un problema con las dimensiones necesarias para podernos hacernos responsables de las decisiones que tomamos, sí, ¿verdad? Además, recién hablabas de la manipulación también y estamos todo el día con el celular. Totalmente. Tampoco somos tan libres, supongo, de todas las decisiones. No somos libres para nada. Yo creo que ya eso lo tenemos que asumir, ¿no? No tenemos ninguna clase de libertad. Si yo quisiera hoy no usar el celular, sí, no puedo hacerlo, quedo afuera del sistema y claramente no podemos sobrevivir por fuera del sistema. Pero tenemos que hacernos cargo de eso, o sea, tenemos que poder decirlo, bueno, no somos libres, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. La conexión en la que vivimos hoy, porque estamos todo el día conectados, ¿la podemos ver como un sexto sentido hoy por ahí? Podemos, como que necesitamos sí o sí, pareciera estar conectados. Sí, claro, es que necesitamos sí o sí. Primero, lo necesitamos sí o sí porque nosotros somos seres sociales, o sea, no podemos vivir aislados. Hoy, digamos, la relación entre humanos tiene mucho que ver con la virtualidad. Con lo cual, por eso los celulares pasan a ser tan importantes para nuestras vidas, ¿verdad? Porque en realidad nos permiten estar en el mundo, nos permiten sentirnos parte de cosas, nos permiten, bueno, conocer, saber esto, acceder a un mundo del conocimiento que es muy necesario, ¿no? Ahora somos sociedad del conocimiento, o sea, nosotros tenemos que tener mucho conocimiento de lo que pasa, justamente para tomar decisiones que sean válidas. Pero en esto del sexto sentido me hiciste acordar que esto que hablábamos hoy al principio de la conciencia, toda la información que entra a nuestro cerebro por medios no conscientes, nuestro cerebro la elabora de alguna manera. A veces cuando nosotros creemos que intuimos, viste que dicen, ay, tengo una intuición, tengo como un sexto sentido. Bueno, eso tiene que ver con, en realidad no con ninguna cuestión mágica, sino con toda esta información que nosotros no hicimos consciente,
¿Está? O sea, que ingresó a nuestro cerebro no en lo consciente, de manera inconsciente, y nuestro cerebro lo está usando. A nosotros nos parece que es intuitivo porque no entendemos de dónde sale eso. Pero tenemos una convicción, porque viste que a veces hay algunas intuiciones que son potentes. Nosotros decimos, no, yo estoy convencido de que esto va por acá. Bueno, ese convencimiento está construido en base a todos los estímulos que entran sin que nos demos cuenta, lo cual es maravilloso. Información de todo el tiempo. Exacto. Y no solo entra información buena para tener buenas intuiciones, sino también cosas que eventualmente nos pueden manipular. Claro. Paola, ¿hasta dónde puede ayudar el psicoanálisis o otro tipo de terapias para modificar la conducta? Una conducta repetitiva negativa. Son muy útiles. Las terapias psicológicas en general, en nuestro país se usa mucho el psicoanálisis, en otros países se usa la terapia cognitivo-conductual. Son muy útiles, hay vasta evidencia de esto, digamos. Bueno, justamente esto para elaborar los recuerdos traumáticos. Además, hoy las neurociencias nos muestran, si bien ya lo sabíamos de manera empírica o con estudios más psicológicos, hoy también las neurociencias muestran que los efectos que tienen las terapias psicológicas sobre el cerebro son permanentes, son estables, son, digamos, efectivos, con lo cual son una gran alternativa cuando uno efectivamente tiene que resolver alguna cuestión traumática o alguna cuestión que a veces uno no puede resolver solo con su círculo social. Sobre todo sirve porque es un espacio en donde uno se puede hacer preguntas. Eso es algo que también, como hablamos hoy de la manipulación, cuando uno empieza a hacerse preguntas, cuando uno empieza a cuestionar el status quo, es un poquito más libre, es un poquito más independiente, es un poquito más autónomo y sobre todo es un poquito menos susceptible a la manipulación. Paola, ¿qué se tiene que preguntar una persona para definir o no ir a terapia, por ejemplo, o arrancar una terapia? Bueno, yo creo que cuando uno decide tomar una terapia, primero tiene que tener el recurso simbólico, o sea, tiene que saber que existe eso, lo cual eso no pasa en todos los estratos de la sociedad, ¿no? Pero fundamentalmente tiene que tener algún grado de sufrimiento, de angustia o de situación que le incomoda y que evidentemente no ha podido resolver, como decíamos hace un rato, no ha podido resolver o consigo mismo o con su círculo social. Creo que cuando uno agota esas instancias que siempre son necesarias y además a las que siempre acudimos aunque no nos demos cuenta, siempre para resolver un problema de salud o de salud mental, primero tratamos de hacerlo en nuestras casas, con nuestras familias, ¿verdad? Ya cuando agotamos esas instancias pasamos como a otro nivel y yo creo esto que cuando uno sufre o tiene angustia en relación a algún tema, que tampoco hay que postergarlo tanto porque nuestra salud mental es la que nos permite estar conectados con el mundo, es la que nos permite mirarnos a nosotros, interpretarnos a nosotros mismos, interpretar los demás hechos sociales que ocurren a nuestro alrededor, con lo cual es muy importante. Entonces, cuando tengamos algún sentimiento de que ya no pudimos resolverlo solos o con nuestra familia o nuestro círculo social, no hay, digamos, no creo que haya que esperar mucho más para acudir a terapia, y que ir a terapia no significa ni estar loco, o sí, pero eso no tiene por qué tener una connotación negativa. Significa buscar un recurso más en esto de ayudarnos a resolver algunas cuestiones. Y que nosotros, insisto, somos seres sociales, dependemos unos de otros. Con lo cual esto es otra manera de sentirnos en esa interdependencia social cotidiana. Bien, hablaba de cuestiones sociales. ¿Cómo afecta al cerebro a cuestiones sociales como la pobreza, la falta de trabajo? La antropología nos ha mostrado que nuestro cerebro ha evolucionado no solo biológicamente, sino en una suerte de simbiosis con los hechos sociales que nuestros antepasados, digamos, tuvieron que saber sortear. Quiero decir, hubo un momento en nuestra evolución que el Homo sapiens se tuvo que empezar a asociar y a vivir en comunidad, y eso hizo que evolutivamente aparecieran o se mantuvieran áreas cerebrales que propiciaran esas cuestiones, digamos, esas habilidades sociales. Para que nosotros estemos conversando acá, yo tengo que entender que vos te está importando lo que digo, estamos manteniendo un contacto visual. Quiero decir, hay un montón de señales sociales que están sucediendo aquí que son muy necesarias para este intercambio social y para esta sostenibilidad. Y estas son funciones cognitivas. De hecho, que la neurociencia le va a decir cognición social. Todas las cuestiones anatómicas y fisiológicas que suceden en nuestro cerebro que nos permiten conectarnos socialmente con el otro.
Hay un neurocientista francés, que no sé bien cómo pronunciar el nombre, pero es algo así como Changeux o algo así, y él habla del concepto de huella cultural, ¿no? de todo aquello que epigenéticamente nuestro cerebro adquirió en términos sociales, que hoy, esto que decíamos recién, ¿no? Que hoy nos permiten relacionarnos socialmente, con lo cual cada situación social, digamos, está siendo absorbida, analizada, juzgada por esa capacidad cerebral que hemos adquirido evolutivamente. Además, hay muchísimos estudios también sobre cómo impacta la pobreza en términos de la pobreza económica, me refiero, ¿no? En términos de nutrientes y a muchas cuestiones que cuando, por ejemplo, fallan en los primeros años de vida, en donde el desarrollo cerebral tiene su máximo exponencial, digamos, bueno, ahí hay una gran deficiencia cognitiva, eso tiene como consecuencia grandes deficiencias cognitivas, con lo cual los hechos sociales impactan fuertemente en el cerebro. Y de hecho se dice que en realidad nosotros tenemos la potencialidad de ser mejores sociedades en tanto podamos comprender esto, que nuestras sociedades en realidad modelan nuestro cerebro. Digamos, cuando podamos efectivamente hacernos cargo de eso, vamos a poder ocuparnos por igual de las grandes desigualdades sociales que tenemos en el mundo. Que hoy con 5 millones de pobres, de chicos bajo la línea de pobreza en Argentina, es un futuro oscuro, digamos. Es un futuro muy oscuro. Es un futuro muy oscuro. Es un futuro muy oscuro que 8 personas en el mundo tengan la misma riqueza que todo el resto. O sea, la desigualdad social es enorme y eso, insisto, tiene consecuencias muy negativas sobre nuestra salud, además sobre nuestro desarrollo como especie, ¿no? Porque nosotros no tenemos que olvidar que seguimos en el camino evolutivo. Digo que estas cosas están funcionando de huella cultural para un futuro. Entonces también tendríamos que ser, bueno, esto de vuelta es tener una conciencia ética sobre qué estamos haciendo como sociedad, qué decisiones estamos tomando. Cuando hablamos un montón sobre la tecnología hoy, siempre la tecnología se piensa como el límite ético en lo individual y siempre nos perdemos de analizar la parte colectiva. Bueno, ¿para qué queremos este desarrollo tecnológico? Esto va a generar que, por ejemplo, más personas tengan acceso a la educación, acceso a la salud, que vamos a poder democratizar el conocimiento, que más personas van a poder acceder a un alimento nutritivo, porque si no, lo que hace la tecnología es como generar aún más disparidad en esas desigualdades, ¿no? Porque entonces va a haber un grupo social de personas que accedan a muchísimas facilidades que la tecnología efectivamente viene a darnos, ¿verdad? Porque nos viene a facilitar un montón de cosas, la verdad, la tecnología. El problema es que siempre les facilita la vida a las mismas personas. Y ese es su problema. Paola, ¿cómo sería una relación saludable y cómo dejamos una relación tóxica? Una relación saludable entre personas. Claro. Fundamentalmente, yo creo que tiene que ver con respetar la identidad del otro, respetar la dignidad del otro. Creo que estamos en un momento histórico en el que nos estamos haciendo muchas preguntas sobre las relaciones, ¿no? Que sí. Los movimientos de mujeres, los movimientos feministas por suerte, vienen a cuestionarnos, pero no para desarmar las formas establecidas de pareja, sino para hacernos preguntas, para saber que si hay algo que no nos hace bien, no lo tenemos que hacer porque esté socialmente instituido. Esa es otra gran ganancia que creo que deberíamos por lo menos traer al campo de las ganancias en ese sentido. Entonces creo que una relación saludable es esto, cuando podemos encontrar a alguien que nos acompañe en nuestros trayectos de vida, ¿no? Que nos acompañe sin demandar cierta heteronomia, o sea, cierta como coartar nuestro propio trayecto de vida en función de la vida del otro, ¿no? Que eso es lo que pasaba históricamente con las mujeres y los varones, ¿no? Parecía que el varón llevaba una carrera profesional y la mujer tenía que quedarse en la casa, digamos, un poco coartando su propio proyecto de vida. Entonces creo que estas 3 cosas que veníamos diciendo, que sea alguien que te acompañe en tu vida, que sea alguien con que se puedan ir charlando qué relación se quiere construir. Claro. Es algo que tampoco solía pasar, ¿no? Como uno de repente estaba en pareja y las cosas sucedían, como se podía. Sí, como normales. Sí, como todas las parejas normales. Exacto. Hoy se cuestiona un poco más. Sí, y también lo que está bueno, no solo cuestionar, sino cuando estás en pareja, poder charlar con tu pareja, bueno, qué clase de pareja queremos, qué clase de pareja vamos a construir, cuáles son los acuerdos que vamos a hacer,
todas las cuestiones que nos vamos a respetar. Bueno, también hay cuestiones que vamos a tener que tolerar, ¿no? Porque no somos perfectos, porque somos dos personas distintas son dos mundos distintos que tienen que empezar como a caminar juntos y entrelazarse. Entonces, obviamente va a haber momentos de conflictos, pero los conflictos de ninguna manera se tienen que transformar en una batalla. Eso es otro gran aprendizaje que tenemos que hacer en relaciones, ¿no? Porque parece que cuando hay un conflicto, una crisis, es a ver quién gana, a ver quién tiene el argumento más sólido, a ver quién tiene la razón. Y la verdad es que los conflictos, los momentos de crisis, tienen que ser esto, momentos de reacomodamiento. Efectivamente pasó algo, hubo como una chispa, ¿no? Y esa chispa nos tiene que llamar la atención y decir, bueno, pará, esto que pasó indica que hay algo de lo que veníamos haciendo que a alguno de los dos no nos hacía bien o capaz que a los dos. Veamos cómo lo trabajamos para que no nos vuelva a pasar. Porque las crisis son oportunidades de cambio, no una guerra. Entonces, bueno, creo que esto, poner en diálogo la clase de relación, no interpretar las crisis y los conflictos como una guerra, siempre mantener el respeto hacia el otro, me parece que eso es fundamental, la cuestión del respeto, de la dignidad, de la autonomía, de sostener y acompañar en los proyectos personales del otro. No hay, yo creo que hay poco futuro en una pareja si esas personas que constituyen esa pareja no se pueden desarrollar individualmente. Hay muy poco futuro porque en algún momento, digamos, el apego hacia el otro se va a bajar la intensidad, claro. Eso es algo que sucede, y si no se va construyendo otra cosa, no hay mucho futuro ahí. ¿Y cómo se dan cuenta uno que está en una relación tóxica? O sea, ¿en qué momento pasa que te das cuenta y tratás de salir y cómo salís de eso? Sí, es una pregunta bien difícil, pero bueno, cuando uno se siente ahogado, cuando uno siente que no puede tomar decisiones, ¿no? Cuando uno siente que cada decisión que él toma tiene que ser rubricada por el otro, yo creo que eso habla de cierta toxicidad en una pareja, ¿no? Cuando uno tiene que validar sus propias decisiones con el otro, eso es un problema. Por supuesto que siempre las puede charlar, pero no hacer una suerte de validación o de juicio de mis propias decisiones. Creo que la toxicidad, por supuesto, cuando hay situaciones de violencia, ya sea violencia física, violencia simbólica, violencia económica, digamos, cualquier situación, la violencia es una forma de subestimar la dignidad del otro. Por eso yo hoy decía que, bueno, una relación saludable es respetar la dignidad del otro como persona. La violencia es una forma de denigrar esa dignidad. Cualquier forma de violencia, ya sea de subestimar tus propias capacidades, subestimar tu potencialidad, subestimar tu persona. Creo que claramente eso habla de una relación tóxica. No siempre, digamos, abandonar una relación también tiene que significar una situación de guerra o de batalla, si bien no es un momento agradable, está claro, ¿no? Es una situación que va a ser estresante, pero sí se puede plantear en buenos términos y sí se puede plantear también como una situación que además pueda mejorar alguna relación futura. Creo que eso también es un aprendizaje que tenemos que aprender a hacer. Cuando terminamos una relación, escuchar lo que nos dice el otro, porque efectivamente nosotros no vamos a querer volver a relacionar y no vamos a querer cometer los mismos errores. Entonces me parece que también es una instancia de aprendizaje. Yo sé que es re difícil todo esto, porque después en esos momentos hay como nos abraza la emoción y ahí la emoción es como es la locomotora de nuestra mente, ¿no? ¿Se pueden apartar los sentimientos y ser totalmente racional? No, claro que no. Y además no sería bueno tampoco. Creo que tenemos que lograr este equilibrio entre lo racional y lo emocional. Tuvimos momentos en la historia en que se supravaloró lo racional y ahora estamos tratando de recuperar un poco la emocionalidad, la razón, y yo creo que tendríamos que darnos ahí en pensar un equilibrio entre la razón y la emoción. Porque todo lo que razonamos, además porque es imposible pensarlo en términos prácticos, no, es imposible, o sea, si yo te digo vos tenés que ser 100% racional, eso es imposible porque tu racionalidad está construida en base a lo que vos, o sea, lo que tu conciencia, ¿no? fue tomando de afuera, ¿verdad? Todo el conocimiento. Ese toma de estímulos externos, digamos, si tomó algunos y dejó de tomar otros, fue con un filtro emocional. Hay cosas que a vos te generan más emoción y le vas a prestar más atención, ¿verdad? O sea, te gusta el fútbol a vos, supongo, sí. Es un estereotipo de género. Le presto más atención a Boca, claro. Bueno, entonces digo, si vos estás mirando un partido de fútbol en tu casa y estás concentrado en eso, digamos, emocional, tu razón va a estar muy concentrada ahí porque tu flujo emocional está muy concentrado ahí. Por ahí están pasando otras cosas en tu casa, pero a vos
no te va a importar mucho. Lo que quiero decir con esto es que en términos prácticos es imposible. Y además no es aconsejable porque hay veces que en nombre de la razón sin emoción, se han hecho grandes desastres en la humanidad. Entonces yo creo que tenemos que estar bien atentos. La emocionalidad también nos da mucha sensibilidad social, nos permite no ser inmunes al dolor ajeno. Entonces creo que tiene muchas cosas que son muy positivas para poner en diálogo con la razón. Bien. Paola, ¿cómo dirías que podríamos ser felices? ¿Cómo buscamos la felicidad? ¿Qué es la felicidad en sí? No tengo ni idea qué es la felicidad, pero puedo esbozar algunas hipótesis. Creo que la felicidad tiene que ver con ponerse metas que sean acordes a nuestros propios deseos e intereses y transitar por la vida tratando de cumplirlas, sin que eso se transforme en una carrera desaforada, sino más bien en un trayecto que uno va haciendo para llegar a esas metas. Creo que la felicidad tiene que ver con compartir con otras personas, compartir momentos de ocio. Creo que la felicidad tiene que ver con reírse de uno mismo. Creo que tiene que ver con compartir experiencias no cotidianas, sino cotidianas. Construir una cotidianidad da un poco de felicidad, a veces es necesaria. Y también, eventualmente, salir de esa cotidianidad también nos da momentos. Creo que es clave pensar la felicidad no como un momento estable, sino como una vida en que uno va teniendo como micro momentos de felicidad. Creo que también así bajamos un poco la expectativa de, hoy no estoy siendo feliz ahora. Bueno, no, capaz que no hay que estar siendo todo el tiempo feliz, pero sí ir registrando momentos como si fueran olas, ¿verdad? Que vamos teniendo momentos de máxima felicidad y otros que no tanto, pero por suerte. No ser feliz todo el tiempo. No ser feliz todo el tiempo es imposible, pero además que tampoco sería saludable, porque yo entiendo que para que nosotros podamos dar cuenta de esa felicidad tenemos que saber qué es la no felicidad. Claro. Si no, no sabríamos que estamos siendo felices. Bien. ¿Qué puedes decir desde la bioética de la introducción de la tecnología en el cerebro? Bueno, de la introducción literal de la tecnología en el cerebro. Creo que lo que decíamos hoy, siempre la pregunta es ¿para qué? Si eso, digamos, si nosotros estamos pensando en introducir tecnología en el cerebro para dar respuesta a algunas enfermedades que generan mucho sufrimiento en las personas y en las familias, por supuesto que eso siempre va a estar adecuado. Creo que ahí la bioética lo que viene siempre a proteger es la dignidad humana, la identidad humana y en este sentido, digamos, el sufrimiento a veces puede ser conceptualizado como una cuestión indigna, ¿no? Hay algunas enfermedades cerebrales que generan muchísimo sufrimiento a la persona que la padece o a las personas que rodean a esa persona que sufre, con lo cual creo que eso sería una ventaja, por ejemplo. El problema es si nosotros, por ejemplo, incorporamos tecnología con intenciones non santas, ¿no? Creo que siempre la respuesta está ahí, ¿con qué intenciones y para qué lo hacemos? Además, yo creo que la tecnología en sí misma no tiene o sea, no debiéramos moralizarla, no debiéramos pensarla si está bien o está mal. Porque la tecnología viene a reforzar conductas que nosotros ya tenemos como sociedad, ¿no? O como las puede empeorar o las puede mejorar. Sin duda las magnifica, eso es lo que hace, magnifica nuestras propias conductas. Pero porque además la tecnología la inventamos nosotros y la manejamos nosotros, no es un ente abstracto que viene desde afuera. Entonces, creo que por eso como analizarla en abstracto para mí es una trampa, porque hace que veamos la tecnología como un demonio, como la respuesta a todo, y eso hace que nos perdamos de hacer un análisis certero sobre el tema. Sí, certero y singularizado a la situación concreta. Bien. Paola, ¿algo que no te haya preguntado y te gustaría que te pregunte? A ver, déjame pensar. No, estuvo muy bien. ¿Estuvo bien? Sí. Bueno, gracias por No, gracias por a vos. participar. Gracias.